Veni, Sancte Spiritus, veni, Sancte Spiritus. Muy buenos días a todos. Primero le doy gracias a Dios por la bendición de estar aquí esta mañana con ustedes, compartiendo todas estas reflexiones que son solo para glorificar a Dios y para que nosotros podamos adentrarnos más en Él. Yo voy a pedirle al Señor su santa palabra para esta primera reflexión de la mañana. Y les voy a leer a ustedes de la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, desde el versículo 1, y dice así: perseverancia en la predicación. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que va a juzgar a vivos y muertos por su manifestación y por su reino, te advierto seriamente: predica la palabra, insiste con ocasión y sin ella, reprende, reprocha y exhorta siempre con paciencia y doctrina, pues vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que se rodearán de maestros a la medida de sus pasiones, para halagarse el oído. Cerrarán sus oídos a la verdad y se volverán a los mitos. Pero tú sé sobrio en todo, sé recio en el sufrimiento, esfuérzate en la propagación del Evangelio, cumple perfectamente tu ministerio, pues yo estoy a punto de derramar mi sangre en sacrificio, y el momento de mi partida es inminente. He peleado el noble combate, he alcanzado la meta, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la merecida corona que el Señor, el justo juez, me entregará aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que han deseado con amor su venida. Apresúrate a venir cuanto antes. Palabra de Dios. Pues hermanos y hermanas en Cristo, en esta mañana y durante estas reflexiones de hoy, nos vamos a dedicar a adentrarnos en el sentido espiritual de la vida en la familia. Y voy a comenzar por reflexionar en lo que es la fraternidad, la concordia, la amistad, el amor que hay entre nosotros, porque es necesario comprender qué es lo que es una amistad, en qué consiste la fraternidad, de qué se trata el respetarnos los unos a los otros y el verdaderamente entender qué es el amor al prójimo, porque si no tenemos esto muy claro, pues no puede haber paz en la familia, no puede haber justicia y tampoco habrá gozo, porque una familia donde no hay paz ni justicia es una familia infeliz. Y por esto es importante conocer nuestros derechos, no como derechos humanos, sino como derechos espirituales, que es los derechos que solo concede el amor incondicional que le damos al prójimo. Porque miren que vivimos en un mundo de derechos humanos, basados en respeto humano, y por eso estamos como estamos, en un mundo relativista, materialista, consumista, donde el hombre busca su independencia, y por eso tenemos todo este tipo de depravaciones legalizadas, como el homosexualismo, el lesbianismo, adopción de niños de manos de homosexuales, toda clase de injusticias con el aborto y tantas otras cosas espantosas que se han establecido en nuestra sociedad humana, porque el hombre busca cada día más sus derechos humanos. Pero los derechos espirituales, que son el amor de Dios entre nosotros, el cumplir la ley de Dios, el obedecerle a Dios y entender lo que Dios nos pide y por la razón por la cual nos ha creado como sus hijos, esos derechos no se reclaman ya. Es más, como decía el apóstol en esta carta que acabo de leer, vendrán tiempos en que la sana doctrina será un escándalo y escucharán a maestros que les enseñarán lo que les conviene escuchar.
porque se saciarán únicamente con sus pasiones. Y esto es lo que está sucediendo hoy. ¿Cuáles son los maestros de hoy y cuál es el evangelio de hoy? La ciencia humana que predica herejías tales como decir que el homosexualismo es natural, que predican cosas naturales como decir que el aborto está justificado, que predican cosas absurdas como decir que se justifica el divorcio y tantas otras cosas que el hombre ha establecido sabiendo que van en contra de la ley de Dios. Y nosotros tenemos que entender que para que haya salud en nuestra familia, para que haya fraternidad, para que haya paz entre nosotros, tenemos que colocar a Dios en medio de nosotros. De lo contrario, nuestra familia no será familia de Dios, sino que será una familia de hombres, una familia que está sujeta a vivir en una isla independiente, donde mis derechos humanos son más importantes que los derechos de Dios. Y por eso entendamos esto: Dios en su infinita misericordia nos ha dado la ley, los 10 mandamientos. Sin embargo, no nos obliga a cumplirlos, nos invita a cumplirlos, porque esa es la ley del amor. La ley del amor no obliga, sino que invita. Cuando nosotros amamos, siempre debemos amar sin esperar nada. Eso es una invitación a vivir la verdad, una invitación a vivir la cordialidad, la amistad. ¿Cuál es la verdadera amistad? ¿Cuál es el verdadero amigo? El verdadero amigo es aquel que nunca nos saca en cara lo que nos ha dado, aquel que siempre nos espera, aquel que siempre nos perdona, aquel que siempre tiene un oído para escucharnos, paciencia para escucharnos, el que acude a nuestra ayuda en los momentos más difíciles, la persona que nunca nos juzga, nunca nos critica, nunca nos desprecia y siempre tiene para nosotros un abrazo, una sonrisa. Ese es el amigo y esa es la amistad de Dios. Dios es amor, Dios es fraternidad, cordialidad, amistad, paciencia, tolerancia, compasión. Ese es Dios y eso es lo que debemos traer a nuestra vida, no nuestros derechos humanos. Porque miren, la independencia del hombre, la autosuficiencia del hombre es lo que ha destruido esta sociedad de hoy. Ustedes se dan cuenta las tragedias que hay hoy en medio de nuestra sociedad por la crisis económica. ¿Cuántas personas están destruidas? Matrimonios acabados, gente que se suicida, andan con las caras largas porque son adoradores del dinero, adoradores de la comodidad, adoradores de las oportunidades materiales. Pero Dios nos está hablando con claridad. ¿Por qué el Señor aprieta la gente y les quita las gracias de la prosperidad? Para que se acuerden de Él, porque se han olvidado de Dios, y entonces el Señor cierra la puerta a la abundancia, a la prosperidad, a la oportunidad, y nos pone a que nos apretemos la correa en el cinturón y comamos menos, durmamos menos y nos acomodemos menos, para que nos acordemos más de Él. Y esto es lo que se nos ha olvidado Dios en medio de la comodidad. ¿Y cuándo nos acordamos de Él? Cuando empezamos a tener dificultades, cuando la vida se complica, corremos a arrodillarnos. Y precisamente la invitación que hay a comprender la verdadera amistad, la fraternidad, la cordialidad entre los hombres, es para aprender a conocer el amor de Dios. Porque como dice la palabra, si no amas a tu hermano a quien ves, ¿cómo me podrás amar a mí que no me ves? Y esto es el ejercicio espiritual del amor. Yo tengo que crecer en el amor al prójimo para que yo pueda aprender a amar a Dios. Dios coloca al prójimo al frente mío. Ese prójimo lo creó Dios a su imagen y semejanza, para que yo me ejercite desde ahora a aprender a amar a Dios, amando a mi prójimo. Y por eso hay algo tan importante en nuestra vida: el descubrir en nuestro corazón cuál es el nivel del amor en que nos encontramos. Miren que muchas personas descubren que el único amor que tienen ellos es el amor que le dan a sus seres queridos.
se preocupan por su mamá, su papá, o por sus hijos, o por sus hermanos, o por sus amigos, o las personas que inmediatamente los benefician. Esos son el amor. Ahí está el amor y la preocupación. A eso se les da toda la atención. Esos tienen toda la prioridad. A eso se les entrega todo. Por eso se sacrifica todo. El resto de la humanidad son como el ganado que pasa. Son gente que no existe. No existen. Todos esos extraños que fluyen por nuestra vida todos los días, en las avenidas, en los mercados, en los centros comerciales, en los sitios donde vivimos, como si no existieran. Pasan como el ganado. Por ellos no tenemos amor, por ellos no sentimos nada, no nos importan, no existen. Y esta es nuestra falla. ¿Por qué razón tenemos vacíos interiores? ¿Por qué razón tenemos incertidumbre? ¿Por qué razón a veces nos llena la duda, la depresión, el cansancio, la indiferencia, la sequedad, la dureza de corazón? Porque nos falta más amor. Porque también tenemos que amar a los extraños. Porque también tenemos que preocuparnos de toda la gente que no conocemos. Y demos cuenta de esto. ¿Cuántas veces estamos mirando televisión antes de acostarnos? Mirando noticias. ¿Y qué vemos? Vemos tragedias en el mundo entero, porque las noticias no venden sino sangre, nada más. Tragedias. Si usted ve en las noticias una boda llena de niños y de flores y de gente feliz, cambia el canal. A usted no le interesa ver cosas bonitas. Usted quiere ver dónde decapitaron a uno, dónde explotaron al otro, dónde arrestaron al otro, dónde sentenciaron al otro, dónde crucificaron a alguien. Es la noticia que usted quiere ver. Y después de que ve toda esa sangre y todas esas tragedias, usted no se arrodilla antes de acostarse a pedirle a Dios por todas las gentes que murieron, por todos los que sufrieron, por todos los que vivieron dificultades en ese día. Usted simplemente se acuesta después de haberse tomado la sangre del prójimo y se acuesta a dormir porque ya se entretuvo con las noticias. Y esto no nos damos cuenta siquiera los fríos que nos hemos vuelto con relación al drama del resto de la humanidad. Porque el resto de la humanidad es como un video que yo veo antes de acostarme o cuando me levanto. Y por eso estamos llenos de vicios, estamos llenos de malos hábitos, de malas costumbres. Y esto nos ha vuelto indiferentes. Como yo antes de acostarme me alimento y me entretengo con la tragedia de toda la humanidad, entonces cuando yo voy por la calle y veo tragedias, las veo como en un video también. No me importa, no siento nada, porque estoy acostumbrado a alimentarme de tragedias antes de acostarme y al levantarme. Y de eso me entretengo. Ustedes saben cuál es la diferencia de eso y de los romanos que se iban al circo del Coliseo Romano en Roma a ver cómo se comían los cristianos los leones y a ver esos gladiadores que luchaban y se los mataban entre ellos. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y ellos? Ninguna. La diferencia es que hoy no tenemos que ir al Coliseo Romano. Hoy tenemos la arena del Coliseo Romano en el televisor. Ahí la tenemos. Y tenemos silla propia donde nos sentamos en la cama o en la silla de la sala y ahí vemos cómo matan la gente. Ahí vemos, y nosotros sin conocer la gente ya la odiamos, la despreciamos, la criticamos y nunca los hemos visto antes, nunca los veremos después, y sin embargo opinamos sobre ellos y sobre la vida de ellos. Esto nos ha matado el amor. Esto ha acabado con nuestro corazón. Esto nos ha separado de Dios y ni siquiera nos damos cuenta, porque pensamos que vivir del drama humano es una cultura, pero no nos damos cuenta que se llama la cultura de la muerte. Eso es lo que es la cultura de la muerte del amor. Si nosotros fuéramos más cautelosos en lo que vemos, en lo que comemos, en lo que buscamos, en lo que deseamos, en lo que hablamos, en lo que sentimos, en lo que pensamos, el amor de Dios volvería a reinar en nuestros corazones. Hemos perdido todo porque nos hemos vuelto seres inconscientes, nos hemos vuelto como máquinas, nos hemos vuelto seres consumistas que consumimos hasta seres humanos, porque hasta las amistades las consumimos. ¿Quiénes son los amigos más importantes de nuestra vida en este mundo consumista? Los que nos producen beneficios, los que nos entretienen, los que nos aman, solamente esos. Aquellos que no nos quieren mucho no nos interesan.
La gente que nos da dificultades, que son personas difíciles, no las queremos en nuestra vida, porque queremos todo cómodo, queremos solo los que nos dan una buena vida. ¿Por qué se separan los matrimonios? Ya no me lo resisto, ya no puedo con él o ya no puedo con ella, y entonces se va a consultar a un consultor, consejero de familias o un psicólogo moderno, ateo, y les dice: sé feliz, deja a ese hombre, no tienes por qué sufrir, sepárate. Y eso es el mundo, esa es la filosofía del mundo, eso es lo que el apóstol San Pablo está diciendo. Vendrán días en que los hombres aborrecerán la sana doctrina y buscarán maestros que les satisfacerán sus pasiones, y a conveniencia vivirán filosofías e ideologías que solamente les van a acomodar su vida, pero que no van a tener nada que ver con Dios, que no van a tener nada que ver con el amor de Dios. Y por eso es tan importante sentarnos aquí esta mañana, no a escuchar un predicador más, no a escuchar un sermón más, no a venir a un retiro más, porque cuántos hemos oído, cuántos hemos recibido, pero cuánto hemos cambiado, cuánto hemos dejado de pecar, cuánto hemos aprendido a amar. Y eso es lo importante. ¿Qué estamos haciendo acá? Tenemos que despertarnos y tenemos que darnos cuenta que Dios nos llama a convertirnos en mejores seres humanos. De ahí la profecía. ¿Por qué han matado todos los profetas siempre? Porque los odian, porque la gente no quiere escuchar la verdad. Y ya dicen: ay, este hombre es muy duro, qué tan radical. Y de repente aparecen todos tibios, aparecen los mediocres, aparece la gente que vive siempre negociando entre el bien y el mal. Y dicen: no es necesario de ser tan duro, Dios es misericordioso y Él nos quiere así como somos. Esa es la vida del mediocre y del tibio. Pero les digo, nunca encontrarán en el Evangelio un solo pasaje en que Jesús felicitaba a los apóstoles. En ninguna parte. El Señor siempre los mantuvo caminando sobre la punta de los dedos de sus pies. Y les decía: hombres de poca fe. Y hay que ver las cosas que hicieron tan grandes. Usted se da cuenta que Pedro se atrevió a caminar sobre las aguas cuando vio a Jesús caminando sobre el agua. Más adelante se empezó a hundir porque le dio miedo y perdió fe. Pero ¿cuál de ustedes se atrevería a caminar sobre el agua porque vio a Jesús caminar sobre el agua? No es tan fácil, y parece ser como si Pedro fuera un cobarde. No era ningún cobarde, era un valiente. Él se lanzaba a todo, que no alcanzaba a llegar a muchas cosas, pero se lanzaba. Mire, Pedro negó a Jesús. Pero ¿dónde estaba metido Pedro cuando negó a Jesús? Estaba metido dentro del horno. Él se fue con Jesús hasta adentro, donde lo tenían arrestado. Hasta allá estaba. No era ningún cobarde Pedro. Lo que pasa es que ya cuando llegó el momento de morir por él, no tenía todavía el Espíritu Santo. Todavía no lo tenía. Ellos no habían recibido todavía el Paráclito, y le faltaba la última fuerza para entregar su vida por el Señor. Y además, según las Escrituras, todavía no era tiempo para Pedro morirse, y por eso él no entregó su vida. Pero des en cuenta que el Señor siempre nos pide más, mucho más. Tenemos que dar más. No podemos acomodarnos donde estamos. No podemos simplemente vivir una religión mediocre y llenarnos de información, llenarnos de ideas y salir todos emocionados y decir: qué cosa tan bonita, qué palabras tan profundas, qué cosas tan fuertes, cómo habla de bonito, y mi corazón sigue igual de duro y yo no cambio y no me vuelvo mejor persona, y no entiendo que Dios me está pidiendo cada día superarme más, cada día. Si yo miro para atrás y me doy cuenta que yo hoy no soy una mejor persona de lo que era un año atrás, soy un mediocre. Yo no estoy caminando, yo no soy peregrino, porque ¿quién es un peregrino? Peregrino es el que camina hacia la casa del Padre todos los días. ¿Y cómo hago yo para caminar hacia la casa del Señor? Tengo que caminar mejorándome todos los días, siendo una mejor persona. Y si no, no estoy caminando, estoy estancado, no me estoy moviendo. Y miren, si usted hoy se da cuenta que usted sigue siendo la misma persona, con los mismos vicios, con los mismos malos hábitos, con los mismos resabios, usted no es un peregrino del amor, usted no vive para la gloria de Dios.
eso lo tiene que entender con mucho cuidado y tiene que ser sincero consigo mismo. Tiene que darse cuenta, yo me miro a mi corazón con sinceridad en el día de hoy y me pregunto, ¿será que yo soy la misma persona que hace un año? ¿Tengo la misma impaciencia, la misma intolerancia, la misma falta de compasión y de amor por el prójimo? ¿Soy duro para perdonar? No tengo absolutamente ninguna consideración por el dolor humano y sigo siendo así y no he cambiado. Si ese soy yo, despiértense, porque así no encontrarán al Señor nunca y jamás le van a ver sus ojos, nunca lo podrán ver, jamás, porque el que no camina en el amor, que quiere decir caminar cambiando el corazón permanentemente, nunca verá al Señor, no lo podrá ver. Ese tipo de mediocridad será el final de nuestro evangelio, porque el evangelio tiene que vivir en nuestro corazón en una forma transformante, tiene que ser transformante. Yo he visto muchas cosas, no porque yo sea una persona digna de haberlas visto, porque soy el peor de todos. Como les dije anoche a los que estaban acá, les dije, yo perseguí al Señor Jesús, perseguí la iglesia y viví en pecados horribles por 33 años. Sin embargo, la misericordia de Dios me rescató. Pero ay de mí, si todos los días no me levanto a implorarle a Dios que me dé la fuerza y la misericordia para yo convertirme todos los días. Porque jamás, por lo que yo he visto y oído, me voy a sentir que ya llegué, que ya me salvé, que ya tengo todo. No, al que más se le da, más se le exige todavía. Por eso, entre más escuche usted sabiduría divina, más responsabilidad tiene. Ay de usted si el Espíritu Santo le habla hoy y usted sale con su corazón endurecido. Como dice el Salmo, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis el corazón. Como en Meribá, cuando me tentaron, un pueblo maldeado de incredulidad. Por eso nosotros tenemos que entender que no podemos ser noveleros, no podemos ser curiosos, que venimos detrás de sermones bonitos, detrás de información, detrás de sanación física y liberación, cuando nuestro corazón no quiere cambiar. Porque hay de nosotros, toda palabra que sale de la boca del Señor y llega a nuestro corazón está apuntada en el libro de la vida. Y somos responsables por cada palabra que escuchamos, por cada libro que leímos, por todo lo que se nos ha instruido. Esa es responsabilidad. Es como también somos responsables de todo lo que no hemos dicho, de la omisión. Nosotros tenemos que exhortar a tiempo y a destiempo a todos los que están en pecado y no conocen a Dios o no quieren obedecerle. Es nuestra responsabilidad. Y por eso hoy diría yo que el Señor nos ha reunido. Solo el Espíritu Santo nos puede haber traído acá, nada más. Nosotros humanamente tendríamos muchas mejores ideas que estar acá. Tendríamos muchos mejores planes que estar acá, porque nuestra humanidad lo último que busca es la salud espiritual. La humanidad nuestra busca primero la salud física, la comodidad física, los placeres temporales, las metas temporales. Es nuestra mayor atracción. Usted es capaz de quedarse haciendo nada, acostado en el sofá de su casa 2 o 3 horas sin hacer nada. Es capaz de hacer eso. Pero es capaz usted de sentarse en una Eucaristía por 2 o 3 horas sin aburrirse. Le va a quedar difícil, porque esas cosas no son tan fáciles. Miren, hay personas que a los 40 minutos en una misa están que salen corriendo. Parece que tuvieran hormigas en los pantalones, porque no resisten las cosas de Dios. Y cuando están escuchando las cosas de Dios hasta se duermen, les duele todo. Si les van a preguntar de qué hablaron durante esa hora, no se acuerdan ni siquiera de una quinta parte. Pero póngale usted una película de acción, muéstreles algún juego electrónico, ponga alguna cosa de entretenimiento y se acuerdan de cada detalle, de cada minuto, de cada segundo. Pero las cosas de Dios pasan como si fueran el viento y no se quedan en el corazón.
¿Por qué? Porque el alma está desnutrida. A veces usted llama a una persona a rezar el rosario y en el primer misterio ya están roncando, ya están dormidos en el primer misterio. Pero cuando termina el rosario, quedan con los ojos abiertos así, completamente despiertos y frescos. Pero durante la oración estaban roncando, estaban dormidos. ¿Por qué razón? El alma está desnutrida y no resiste absolutamente nada espiritual porque está desnutrida. Y esto tenemos que entenderlo. ¿Por qué está desnutrida nuestra alma? Porque no tiene amor. Solo tiene amor propio, eso es. Y nos cansa la oración. No somos capaces de sentarnos a orar una hora. Nos saldría un tumor. Donde nos sentamos a orar una hora, nos salen tumores. Porque el alma está desesperada porque no resiste la oración. Obviamente que no estoy hablando por todos ustedes. Seguramente aquí habrá mucha gente que tiene ese don de orar y que son gente que tiene salud espiritual. Pero como esta charla no solamente es para los que están acá, sino para todos los que van a ver estos videos que están filmados y tanta otra gente que se dará cuenta de esto, y algunos de ustedes acá de repente necesitan oír esto y necesitan fortalecer su alma. El Señor siempre sabe lo que hace y por algo estamos acá en esta mañana y por algo el Espíritu Santo nos está hablando en la forma que nos está hablando, porque yo soy un simple instrumento y no tengo nada que ver con lo que el Señor les quiere decir, porque al mismo tiempo me está hablando a mí también, porque yo soy el primero que tiene que escuchar lo que está saliendo de mi boca. Yo soy el primero que le tiene que poner cuidado a estas palabras para asegurarme que yo también estoy cumpliendo con todas las cosas que el Espíritu está hablando a través de mí. Porque hay de mí, si yo que soy el primero que lo dije, no lo obedezco, peor para mí todavía que para todos ustedes. Y este es el llamado, darnos cuenta de eso. Yo siempre pongo un ejemplo muy clásico. Ustedes saben que el domingo de Ramos, el domingo de Palmas, Jesús entró a Jerusalén montado encima ¿de qué? De un burrito, ¿cierto? Y ustedes saben que ese burrito estaba convencido que toda la fiesta era para él, ¿sí? Él iba pensando que la gente de Jerusalén ama los burros. No sabía que estaban haciéndole fiesta al que iba encima de él, ¿sí? Para el burrito, toda la fiesta era para él, porque era un burro, ¿cierto? Él no sabe nada más. Él piensa, qué gente tan querida, ¿sí? Pero eso es lo que digo yo al Señor. ¡Ay de mí! Si me porto como el burro, ¿sí? Si pienso que toda esta fiesta y todas estas palabras que salen de mi boca me salen de mí, ¿sí? Ay de mí, sería como el burro, porque no es verdad. Estas palabras salen del que me está montando, que se llama Jesús. Ese es el que va ahí, ese es el que habla. Para Él es la gloria, Él es el que reina y el único que sabe. Eso es. Qué importante que es tener esto claro en nuestra vida, que cuando nosotros hablamos del amor de Dios, cuando nosotros nos referimos al Espíritu Santo, cuando nosotros recibimos del Señor estas caricias que alientan el alma y que nos dan esperanza y también nos inspiran con su sabiduría, que nunca nos olvidemos que es el Señor el que habla, que es el Señor el que nos ama, que Él nos amó primero, que todo lo que tiene que ver con Él viene de Él a través de nosotros. Y aunque nosotros parece ser que fuéramos las personas que proyectamos las ideas nunca vienen de nosotros. Y por eso es tan importante tener en nuestro corazón una claridad de discernimiento de espíritus, donde tenemos que estar seguros de saber qué espíritu habla a través de nosotros. ¿Cuántas veces no hemos permitido, hemos hablado palabras que le quitan la esperanza a los demás? Cuando hemos dicho cosas que nunca debiéramos haber dicho, que han herido a los demás, hemos permitido que el espíritu del mal hable a través de nosotros. Acuérdense que hasta en Pedro, que era un hombre tan santo, el Señor le tuvo que decir, apártate de mí, Satanás. Y no es porque Pedro fuera Satanás, sino que Pedro permitió que el espíritu de Satanás hablara a través de él para decirle a Jesús que no se dejara crucificar. Y entonces esto
esto es un ejemplo muy grande de lo que el Señor nos enseña a través de ejemplos tan importantes como el ejemplo de Pedro cuando dejó a Satanás hablar a través de él, para que nos demos cuenta que el hecho de que uno esté caminando con Dios no está exento de que el diablo pueda utilizarlo. Hay personas muy buenas y sin embargo no pueden descansar en esa bondad que viven, porque el diablo todavía nos puede usar mientras tengamos esta carne, este cuerpo mortal. ¿Por qué? Porque esta es una naturaleza imperfecta. Por eso el apóstol San Pablo le explica: ahora vivimos en la imperfección y vemos como en un espejo, como un enigma. Pero entonces, o sea, después, cuando se acabe esta vida temporal, veremos cómo somos vistos, veremos la verdad y sabremos exactamente cómo es todo perfectamente. Pero ahora nosotros tenemos la vulnerabilidad de una vida temporal e imperfecta, donde no podemos confiar en nosotros mismos. Y también dice la palabra: maldito el que confía en un ser humano. ¿Por qué? Porque es muy obvio que nosotros somos seres imperfectos y por lo tanto el diablo puede expresarse a través de nosotros en cualquier momento y nos puede sembrar ideas erróneas y las puede justificar muy fácilmente, y nosotros actuaremos sobre esas ideas convencidos de que tenemos la razón, porque tiene mucha inteligencia y claridad lo que acabamos de decidir, pero no sabemos que detrás de eso puede estar el espíritu equivocado. Y por eso es tan importante tener toda esta reflexión clara en nuestro corazón, para que podamos ser mejores seres humanos y podamos entender qué es la verdadera amistad. ¿Cómo puedo ser yo amigo? De la única forma que yo puedo ser amigo es si comprendo lo que es el amor. De lo contrario, ¿cómo podré ser amigo si no tengo la justicia en mis labios, si no tengo la justicia en mi corazón, si no tengo dentro de mi corazón el verdadero sentimiento válido para decir que yo puedo amar a mi prójimo como a mí mismo, de que yo puedo realmente sentir el dolor de mi prójimo, colocarme en los zapatos del otro? ¿Por qué razón hay tantos problemas en los matrimonios? Porque el esposo o la esposa no es capaz de ponerse en los zapatos del otro ni por un segundo. Y no es capaz de sentir lo que el otro siente. Y por eso lo juzga, por eso lo persigue, lo pisotea, lo desprecia, lo abusa. Porque no se coloca en los zapatos del otro. Y esto es importante, nosotros por un momento ponernos a pensar: ¿qué será lo que está sintiendo mi esposo? ¿Qué será lo que está sintiendo mi esposa? ¿Qué será lo que está sintiendo mi hijo? ¿Qué será lo que siente mi hija? ¿Qué será lo que siente mi hermano, mi hermana, mi primo, mi amigo? Hay que meterse en los zapatos del otro, hay que ponerse en la posición del corazón del otro y sentir lo que el otro siente, por lo menos tratar de sentirlo. Cuando usted va por la calle y ve a una persona muy triste caminar, póngase por un momento en los zapatos de esa persona y dice: Señor, qué tristeza tan grande siento que lleva este hijo, esta hija tuya. Quiero que la acompañes, quiero que la bendigas, quiero que le des alegría, Señor, que le des fortaleza, que le des lo que necesita en este momento. Y esto es lo que nos falta. Entre más amemos, entre más nos preocupemos por lo que siente el otro, más nos premiará Dios, más fraternidad habrá entre nosotros, más amistad verdadera habrá en nuestra vida. Porque en esa forma, miren ustedes el regalo tan grande que es el amor al prójimo extraño, los extraños en la calle. Y yo he experimentado esto. Muchas veces yo estoy parado en alguna esquina y hay mucha gente pasando alrededor mío. Y yo le digo al Señor: Señor, estos son extraños. Nunca los he visto y seguramente nunca los veré. Pero te imploro, dame amor por ellos.
que no pasen por el lado mío como el ganado. Ayúdame a amarlos. Y no se imaginan lo que el Señor me da. Él me da eso. Siento amor por ellos y lo que yo recibo después es enorme, porque después con más facilidad puedo amar a otros extraños que normalmente nunca podría amar, pero Él cada vez me enseña más a amar a esas personas. Hoy estamos acá todos nosotros. A muchos de ustedes, la mayoría, no los he visto antes y no sé si los volvería a ver, pero qué buenos es que antes de yo haber venido aquí a hablar con ustedes, yo tuve que sentarme en la iglesia e implorarle al Señor que llenara mi corazón de amor por ustedes. No los he visto antes, pero los quiero amar como si los hubiera visto toda mi vida. Quiero hablarles como si les estuviera hablando a mis propios hermanos de sangre, como si les estuviera hablando a mis hijos, como si les estuviera hablando a personas que me benefician en todo. Así les quiero hablar. Yo no quiero venir a hablarles acá para que me aplaudan, para que me admiren, para que me vuelvan a invitar, para que salgan a decir: ¡qué predicador! ¡Qué unción! ¡Qué dones! Para eso no vine. Dios no permita que nunca haga yo eso. Vine acá para asegurarme que tenga amor por ustedes, que me preocupe por la salvación de sus almas, que me preocupe de que ustedes sean santos, de que me preocupe de que ustedes conozcan a Dios más, de que ustedes se adentren más en sus corazones hacia la verdad, de que dejen que el Espíritu Santo los llene de su amor, para que ustedes puedan ser luz en este mundo de tinieblas. Y eso es por lo que vine yo acá, y eso es lo único que quiero hacer en mi vida, todos los días de mi vida. Y esto es lo que debemos hacer cada uno de nosotros en todo lugar donde estamos, en todo lugar donde vivimos, porque si no, qué desperdicio de vida, qué horror vivir de otra manera. ¿Se imaginan una vida llena de egoísmo, vivir solo para uno mismo, preocuparse de uno mismo? Y por eso andamos quejándonos de todo, lamentándonos de todo, culpando a todos los demás, porque solo vivimos para nosotros mismos. Pero cuando aprendemos a amar al prójimo y nos preocupamos por el prójimo, aunque no lo conozcamos, el Señor nos da mucha gracia del corazón, porque ya tendremos paz, dejaremos de quejarnos, ya nosotros no somos la figura más importante de nuestra vida, y ya las cosas difíciles que nos pasen en nuestra vida, nadie se da cuenta, porque no estamos quejándonos en ninguna parte. Ustedes han visto que a veces encuentra uno madres que son tan increíblemente trabajadoras, que todo el día están sirviendo a todo el mundo, sirven el marido, sirven los hijos, sirven a todos los vecinos, sirven a todo el que llega, y siempre con una sonrisa así, nunca se quejan de nada, son los últimos en acostarse y los primeros en levantarse. Cuando están enfermos nadie se da cuenta y mueren así, y a veces la gente ni se dio cuenta de todo lo que hicieron. Esos son los hijos de Dios. El Hijo de Dios siempre anda presuroso sirviéndole a todos los demás. Nunca se queja, nunca le cuenta a los demás los dolores que lleva, y siempre le da esperanza a los demás en todo. Ese es un hijo de la vida, un hijo de Dios. Ese está grande en el libro de la vida. Esa es la alegría de los ángeles, esa es la esperanza de los desvalidos, es el consuelo de los que están tristes, esa es la alegría del anciano, del niño. Esto es lo que necesitamos ser nosotros en esta vida. Pero qué tal que nosotros seamos esas nubes negras que van caminando por allí, llenas de tragedia, llenas de depresión, llenas de inseguridad, llenas de resentimientos, y le quitamos a todo el mundo la esperanza, a todo el mundo los llenamos de sombras, porque todo lo que sale de nuestro corazón son quejadumbres, son tragedias, son cosas, lamentos, cosas, rechazos, todo eso. Qué horrible, qué nube tan gris. El Señor no nos creó para eso. El Señor nos creó para hacer luz, para hacer esperanza, a pesar de las vicisitudes y las pruebas que nos tocan vivir a cada uno de nosotros en esta vida. Entre más pruebas, entre más dificultades, más alegría debe haber en nosotros, porque cada prueba nos debe hacer más valientes, más fuertes,
más esperanzados, porque Dios nos prueba para fortalecernos, no para arruinarnos y destruirnos. Una persona que sepa sufrir es una persona alegre, es una persona llena de fortaleza y de esperanza, porque el sufrimiento debe purificarnos, el sufrimiento debe edificarnos. Dense cuenta de esto. ¿Ustedes se imaginan que los mejores amigos de Jesús murieron en formas espantosas? ¿Ustedes se han dado cuenta cómo murió San Pablo? No murió acostadito, rodeado de flores, con campanitas y 50 monjas cantando aleluyas. Así no murió San Pablo. A San Pablo lo decapitaron y su cabeza saltó 3 veces en el suelo, y de cada salto salió una fuente de agua que se llama las 3 fuentes de una iglesia que hay en Roma. En cada golpe que dio la cabeza salió una fuente de agua, pero fue decapitado San Pablo. Un apóstol de ese tamaño, un hombre que vivió verdaderamente el Evangelio con todas las fuerzas de su alma, de su corazón, y que luchó por el Señor todos los días de su vida desde su conversión. ¿Y cómo murió? Decapitado. ¿Cómo murió San Pedro, cabeza de la iglesia, roca donde el Señor edificó la iglesia? ¿Cómo murió? Crucificado boca abajo. ¿Cómo murieron todos los otros apóstoles, con excepción de Juan? Todos murieron en sacrificios espantosos. ¿Por qué? El dolor nos purifica, el dolor nos santifica, y cada uno de esos apóstoles, hasta el último momento de su vida, solo tenían amor y solo le dieron esperanza al prójimo, nada más. Miren que San Ignacio de Antioquía, un obispo, de los primeros obispos de la iglesia, que dicen que cuando niño Jesús lo puso en su regazo para darle ejemplo a los que les predicaba de que si no eran como niños no podrían entrar al reino de Dios. Dicen que uno de esos niños era San Ignacio de Antioquía, uno de los primeros obispos de la iglesia. Nerón lo escogió para tirárselo a los leones, porque lo odiaba, porque era un cristiano fiel y llevaba conversiones por miles cada que predicaba, y lo sentenció a muerte. Y se lo llevaron para Roma, y de Antioquía a Roma era un viaje muy largo, y por donde pasaba los cristianos de esas ciudades imploraban por su libertad, y él pedía: no pidan por mi libertad, yo debo ser triturado por los dientes de las bestias para convertirme en pan de vida. ¿Y qué sucedió? Cuando él llegó a Roma, al Coliseo romano, vestido de obispo, corrió hacia los leones cantando salmos, y los leones se los devoraron mientras él les cantó y se entregó a sus dientes. Y ese día fue el día que más romanos se convirtieron al cristianismo. Él se convirtió en pan de vida de verdad. Pero era un hombre lleno de alegría, lleno. No tenía un susto porque se lo iban a comer los leones. Seguramente tenía incomodidad, porque debe ser muy incómodo saber que lo van a triturar los leones. Pero tenía alegría sabiendo que lo que iba a hacer solo iba a producir vida para el Señor, solo iba a multiplicar el cristianismo, solo le iba a dar esperanza a muchas personas, iba a llevar a Dios a los demás. Y esto es la lección que nosotros debemos aprender. No hay ninguna otra lección para aprender. ¿Qué estamos aprendiendo aquí en esta mañana? Si usted llegó a este lugar todo sombrío, deprimido, inseguro, con toda clase de miedos, de pesadumbre, lleno de quejas de lo que le han hecho los demás, con inseguridad, con la vida que lleva, despiértese. Despiértese, porque esa no es la vida en Cristo. La vida en Cristo es dejar de quejarse, dejar de atormentarse, dejar de tener miedo, dejar de estar deprimido, dejar de estar resentido, dejar de ser perezoso, dejar de ser mentiroso y levantarse a ser un hijo de Dios de verdad. Y empezar a trabajar, empezar a amar, empezar a llenarse de esperanza, empezar a llenarse de caridad, empezar a llenarse de compasión, de paciencia y de tolerancia, y controlar esta lengua viperina. Cerrar la boca y que solo se abra para amar, que solo se abra para decir cosas lindas, que solo se abra para dar consejo, para dar esperanza y amor. De lo contrario, que nunca se abra. Es mejor pedirle a Dios que nos deje mudos,
a cambio de que salga de nuestra boca un chisme, una palabra mala contra el prójimo, una mentira, mejor que nos muramos o nos quedamos sin voz. Es mejor, nos irá mucho mejor. Si usted quiere hacer algo grande en su vida, arrodíllese y dígale al Señor: Señor, que de mi boca nunca salgan mentiras, ni palabras contra mi prójimo, ni contra ti. Prefiero quedarme mudo, prefiero nunca más volver a hablar. Así debíamos rezar nosotros, así debíamos arrodillarnos, para no ser mediocres, para no ser perezosos, ni mentirosos, ni ladrones, ni chismosos, ni quejadumbres, donde estamos todo el tiempo quejándonos de lo mal que nos va, o de lo que nos hacen los demás, o lo que la vida no nos da. Y ese es el llamado. Qué bueno que yo pudiera venir acá solo a contar cosas hermosas y hablar de la luz y de las estrellas, como todos los discursos de la nueva era. Pero no, resulta que el Evangelio es muy diferente. El Evangelio habla para exhortarnos, para levantarnos de nuestro letargo, para despertarnos de nuestra pereza, para sacarnos de nuestro pecado, para llevarnos a amar con el amor de Dios. Ese es el Evangelio. Y por eso debemos acostumbrarnos a escuchar la verdad, la sana doctrina, a vivir en obediencia a lo que Dios nos ha llamado. Pues en un día como este, démosle gracias a Dios, porque el Espíritu Santo nos ama con la verdad y nos quiere exhortar con lo que Dios nos quiere decir. Y le voy a pedir al Señor que con esta palabra que voy a leer aquí donde acabo de abrir, yo nunca las escojo, siempre abro donde el Señor me lleve, y aquí acabo de escoger esta palabra que es Colosenses, capítulo 3, versículo 18, y dice así: comportamiento en la vida familiar. Alguien le hubiera dicho que la escogí, ¿no es verdad? Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced en todo a vuestros padres, pues esto es agradable al Señor. Padres, no os excedáis al reprender a vuestros hijos, no sea que se vuelvan pusilánimes. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos de la tierra, no solo para que os vean como quien busca complacer a los hombres, sino con sinceridad de corazón y con temor del Señor. Todo cuanto hagáis, hacedlo de corazón, como hecho para el Señor y no para los hombres, sabiendo que recibiréis del Señor el premio de la herencia. Servid a Cristo el Señor, porque el que obra injustamente recibirá lo merecido por la injusticia que hizo, ya que no hay acepción de personas. Amos, dad a vuestros siervos lo que es justo y equitativo, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en el cielo. Perseverad en la oración, velando en ella con acciones de gracias. Orad al mismo tiempo por nosotros, para que Dios nos abra una puerta a la predicación y podamos hablar del misterio de Cristo, por el cual estoy encadenado, para que lo dé a conocer como debo hacerlo. Comportaos sabiamente ante los de fuera, redimiendo el tiempo. Que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal, de forma que sepáis responder a cada uno como conviene. Palabra de Dios. Pues le doy gracias a Dios por este momento de reflexión, esta primera reflexión de la mañana, y ahorita nos damos un descanso de unos 20 minutos, 20-25 minutos, y les doy la segunda reflexión, que todas van a ser centradas en la familia. Amén.